Bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. La Comisión Permanente del Congreso fue instalada este viernes con la ratificación del nuevo administrador general de aduanas del país y la aprobación de las reformas que elevan la dispersión de programas sociales a rango constitucional. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se instaló el pasado viernes. La senadora Mónica Fernández Balboa, integrante de Morena, resultó electa como presidenta y de esta manera inició los trabajos. Uno de los temas más relevantes fue la declaratoria de validez de la reforma al artículo 4 constitucional, que transforma programas sociales en derechos sociales, elevando a rango constitucional la pensión de adultos mayores, las becas para niños con discapacidad, becas de todos los niveles educativos para alumnos de escasos recursos, atención médica y medicamentos gratuitos, entre otros derechos. Esto se logró con el apoyo de 23 congresos locales que dieron su voto en favor del proyecto de decreto. Además, la Comisión Permanente ratificó a Horacio Duarte Olivares como titular de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria, SAT. Finalmente se determinó no sesionar el miércoles 6 de mayo, en virtud de que esa fecha se encuentra en el lapso de mayor riesgo de contagio de la pandemia por el COVID-19. Esto de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Salubridad, por lo que se anunció que la mesa directiva convocará en fecha próxima. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, terminó con el despojo de tiempo aire que destinaba el gobierno para su uso. Vamos a ver qué le corresponde ahora al Poder Legislativo. Con la reforma educativa participan todos. Esto es parte de la espotización que desde las cámaras de diputados, senadores y del Poder Judicial han invadido durante 52 años las estaciones de radio y las pantallas de millones de hogares. Para lograr un México seguro y en paz. Y lo han hecho de manera gratuita a través de los tiempos fiscales que obliga a las estaciones de radio y televisión a ceder 30 minutos diarios de su programación en cada estación o canal para la difusión de temas educativos, culturales y de interés social, pero es un tiempo perdido. En suma, los tiempos oficiales que la televisión y la radio regresa como contraprestación al Estado mexicano, con frecuencia no se usa de manera inteligente, con frecuencia no se usa para informarnos. Solo para que se dé una idea, en tan solo 2 meses, de noviembre a diciembre de 2018, Gobernación reportó que las cámaras de diputados y senadores usaron más de 1,738 horas de tiempo de televisión y 10,726 en la radio, gratis, algo que para algunos analistas legislativos ha sido tiempo desperdiciado. ¿Tu diputado impulsó leyes a favor de tu familia? La pregunta que tú te harás es si en el caso de los diputados y senadores, ellos usan de manera útil socialmente estos minutos que reciben todos los días. Y mi respuesta es que no. Y es que ni con la invasión de spots se ha cambiado la mala percepción que los ciudadanos tienen de la clase política. Cuando uno ve y escucha la publicidad oficial que hace el Congreso mexicano, en general es una publicidad retórica, sin fondo, rutinaria. Y esto explica en parte por qué el Congreso no es capaz de llegarnos con una comunicación fluida de por qué es útil lo que hace. Esa es una de las razones, entre muchas otras, de por qué la estima social de los legisladores sigue siendo tan baja. Según el informe de la Secretaría de Gobernación, de noviembre a diciembre de 2018, en el Poder Judicial, el mayor tiempo de spots han sido para la Suprema Corte de Justicia, con más de 964 horas de anuncios gratis en televisión, solo en 2 meses. Así es, horas y horas de propaganda que no ha servido prácticamente para nada. De ahí que muchos consideren que ya es necesario que tanto los poderes legislativo y judicial sigan el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de una vez por todas devuelvan a los medios lo robado. Maxi Peláez, Azteca Noticias. La certeza a la democracia. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Platicábamos la semana pasada sobre el punto de acuerdo que subió el grupo de Morena a través del senador Alejandro Armenta para que el Consejo General de Salud revise las condiciones bajo las cuales se estableció qué industrias o comercios o servicios resultan esenciales o no para que no cerraran actividad durante este periodo de distanciamiento social. El último acuerdo prolongó este periodo de distanciamiento hasta finales del mes de mayo, pero hasta hoy el mismo Consejo no ha definido los protocolos de apertura para que las industrias se vayan preparando y se vayan incorporando también los comercios y servicios a la vida normal. Alguien decía que ha cambiado nuestra forma de consumir y también el hecho de que no se haya resuelto una vacuna, un tratamiento claro para contener el virus, hace que pudiera, no obstante que se aplanen las curvas de las que hablan las autoridades de salud, que se prolongue durante mucho tiempo el uso de estas medidas sanitarias. Por ello, el punto de acuerdo es sumamente relevante. Es hoy importante que antes del 15 de mayo se estén determinando todos los protocolos para que las industrias puedan, y los comercios y servicios puedan iniciar la reactivación. Simplemente hoy hemos visto los resultados, por ejemplo, de los índices adelantado y coincidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la expectativa es que la economía mexicana decrezca de una manera acelerada durante este trimestre y en el segundo semestre del año. Si se quiere suavizar también esa curva, la única forma de hacerlo es, como dice el senador Armenta, reactivando actividades que hoy son consideradas no esenciales, a pesar de que sí lo son. Ve el caso, ¿cómo es posible que estén prohibiendo ir a comprar un celular cuando la gente hoy lo que necesita es estar digitalizada, o aparatos electrónicos o aparatos electrodomésticos cuando están en su casa? Este es uno de los puntos especiales del cambio de tendencias. Y por el otro lado también se tiene que dar prioridad al otorgamiento de crédito al consumo en condiciones preferentes y sobre todo competidas, porque finalmente la gente se va a quedar sin dinero y la alternativa para resolver el capital de trabajo en las pequeñas, medianas empresas, pero lo mismo en las medianas y grandes, es con crédito y crédito accesible. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, que nos preparó la entrevista a la senadora de Morena, Adriana Abreu. Con el confinamiento de millones de familias, la violencia intrafamiliar ha sido, en algunos casos, impune. Estamos viendo de que se agreden a mujeres, niños, niñas, ancianos y, por si fuera poco, hasta algunos hombres. ¿Qué es lo que está haciendo el Poder Legislativo al respecto? Platicaremos de ello con la senadora Rocío Abreu de Morena. Bueno, primero que nada hemos hecho diferentes reformas, diferentes propuestas de iniciativa, ajustando códigos civiles, códigos penales de diferentes áreas, pero lo más importante es poder tener todo un tema activo de los propios estados, y hay que decir, no solo es un tema federal, son temas estatales, el tema estatal y temas municipales, porque el primer vínculo que viene es cuando la persona denuncia la violencia hacia una persona, hacia una mujer, hacia un niño, hacia una niña. En los menos casos es hacia un hombre, pero la mayoría de ellos, y sobre todo ahorita con el tema de la cuarentena, el confinamiento y el estrés social que existe, se nos han disparado terriblemente los casos de violencia en la familia, violencia física, violencia emocional, violaciones, sobre todo en el tema de menores. Y esto nos obliga a que tanto autoridades estatales, municipales, federales, y nosotros, que aunque no estamos en el ramo directamente de atención, somos el puente para poder ayudar en acciones, para poder mitigar, prevenir y sobre todo ayudar a quien está padeciendo esta violencia en sus hogares. Como sociedad estamos obligados a ayudar, y no solo hablo, sino en el momento del reporte, en el momento de que la autoridad tiene que acudir. A mí me han tocado casos precisamente canalizados, y lo que hemos hecho es buscar el apoyo en el municipio, en el estado, en el responsable de esto, presentar las denuncias, acompañarlos para que podamos resguardar a las personas en este tema de violencia. Y un caso que se nos está presentando es que tú sabes que a veces hay albergues o áreas donde podemos tener a los niños o a las mujeres o a los hombres violentados,
pero en ese caso muchos de ellos prefieren que por el tema de riesgo quedarse con un familiar. Entonces también estamos ayudando y yo creo que una campaña que tenemos que hacer es poder ayudar, yo lo estoy haciendo a nivel personal, es con alimentos a la gente que decide no ir a un albergue, sino quedarse en casa de un amigo, de una persona que le puede dar protección. Sin duda alguna, el tema legal tenemos que trabajar con mayor fuerza, porque lo hemos visto que como sociedad, a final de cuentas, si permitimos y dejamos pasar este tema, cada día se acrecenta más las acciones, digamos, cuando la ley es laxa y no se aplica, simplemente prevalece un desorden, un caos social, que es lo que hoy en día hemos visto en algunos lugares. Nuestra obligación es poder auxiliar a la gente, en este caso cualquier funcionario, ya habló que no solo de la competencia en materia de violencia, un ministerio público, un policía, sino cualquiera podamos ser vínculos para poder ayudar a cualquier persona que se encuentra en un estado de violencia. Realmente si tú tienes un tema de golpes, es un tema de lesiones que lo puedes equiparar, un tema de sanciones, de privación de libertad. El problema que tenemos ahorita es que entre esta situación de la pandemia, tú sabes que muchas instituciones están cerradas, el tema de los ministerios públicos, algunas dependencias están abiertas, otras no. Entonces lo que tenemos que hacer es poder darle cauce, que yo creo que es el primer paso, poder orientar a la gente dónde acudir, acompañarlas en este tema y tomar las acciones legales. Te digo que yo he tenido algunos casos donde precisamente he podido acudir a los responsables, en este caso la procuradora en materia de violencia en ese rubro, en el Estado de México. Y no solo eso, acompañaron a la persona a recoger su ropa y la pudieron llevar a resguardar a casa de su mamá. Entonces sí tenemos, digamos, las acciones legales y los instrumentos legales. A veces lo que hay es cierto desconocimiento o a veces, desgraciadamente, también nos hemos encontrado con ministerios públicos, como los hay buenos, que nos ayudan y que nos auxilian y que tienen una pronta y expedita acción de cuidado. También nos hemos encontrado con situaciones que desgraciadamente no se le da la atención a quien está siendo violentada en ese momento. Entonces, de verdad es decirles, nosotros somos, digamos, y siempre lo he dicho, como una bisagra, porque no procuramos justicia, pero sí somos interlocutores con las áreas dependientes para poder ayudar a la gente. Entonces, que nos escriban a nuestras redes sociales, que tenemos cualquier organismo que pueda ayudar. Usted puede buscarlo en Facebook, lo puede buscar en las redes. Hay muchos instrumentos que nos permiten, hay asociaciones civiles, grupos organizados que permiten tomar un trabajo en conjunto, tanto con el gobierno, con los estados, con los municipios, con la comunidad, con los senadores, con los regidores, y todos estamos en la obligación de auxiliar a cualquier persona que está viviendo violencia o que está viviendo un caso de abuso sexual dentro de su hogar. No nada más la sana distancia de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros para evitar la propagación de un virus. Se necesita en algunos casos hasta kilómetros de distancia para evitar de que uno de los miembros de la familia pueda agredir a otros, como está ocurriendo en todo el país con este confinamiento. Es importante que todos los mexicanos estemos conscientes de que debemos aprender a convivir, por una parte, pero también que hay leyes que protegen a los más débiles de las familias. Aquellos que son agredidos, ya sean por sus padres, por sus parejas o por sus hijos. Y vamos al análisis de la semana con nuestra especialista en temas legislativos, Claudia Ibet García. Se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Como sabemos, esta comisión sesiona durante los recesos de las sesiones ordinarias. En este caso, el periodo ordinario concluyó el pasado 30 de abril. La permanente quedó integrada, tal como lo marca la Ley Orgánica del Congreso General, por 37 legisladores federales. La preside la senadora Mónica Fernández de Morena. Se integraron ya las comisiones de trabajo, quedando de la siguiente manera. La primera comisión, que atiende temas referentes a gobernación, puntos constitucionales y justicia, está siendo presidida por el senador panista Julen Rementería. La segunda comisión, concerniente a relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, la preside la priista Claudia Ruiz Massieu.
Finalmente, la tercera comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, está siendo presidida por el diputado Mario Delgado de Morena. La comisión permanente aprobó un acuerdo con las reglas para que, si se requiere, se pueda sesionar a distancia por causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Las reglas aprobadas para las sesiones virtuales establecen que las sesiones a distancia se realizarán para la presentación de asuntos que no requieran discusión ni votación. Por lo anterior, las sesiones se limitan a la presentación de iniciativas y a proposiciones con puntos de acuerdo. Algo que también es importante destacar es la realización de reuniones virtuales de comisiones de Hacienda, Desarrollo Social y Educación, entre otras. Algo inédito en el legislativo mexicano. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macedo, quien nos va a platicar sobre movilidad. No se vayan. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y la movilidad es vital para todas las actividades esenciales de la vida económica de la ciudad. De ahí que a partir del 23 de abril se anunciaron una serie de acciones por parte de las autoridades locales para salvaguardar la salud y el tránsito de las personas. Para esto y otros temas vinculados con este importante asunto, nos comunicamos vía Zoom con el diputado Miguel Ángel Macedo, quien es el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por estar con nosotros esta noche, diputados. Y una de las acciones a las que nos referimos fue el cierre de alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero. ¿Cuál ha sido el impacto de cerrar estas estaciones de transporte público? El impacto ha sido muy claro. Por la pandemia que tenemos, el COVID-19, pues estamos todos propensos, más los adultos mayores, trabajadores, en fin, toda la ciudadanía. Esto fue para evitar un contagio global, llamémosle así, en las estaciones del metro, ¿sí? Y se cerraron varias estaciones, ¿sí? A las que tuvieran menos afluencia, a las que tienen mayor afluencia, estamos, más bien el gobierno, Claudia, está sanitizando para poder lograr este objetivo a todas las personas. Ustedes ven que ya el cubrebocas es oficial para todos. Diputado, sabemos que el transporte público es un vector de propagación del virus, pero los vehículos personales, privados, ¿por qué también se implementaron estas medidas del hoy no circula? El no circula es notable porque a veces íbamos viajando 5, 4 personas en un vehículo normal, cuando a veces no tenemos la necesidad de ir tanta gente. Entonces, por esta razón también se llevó a cabo esa proyección de lograr que fueran menos personas, y además también sirvió para el medio ambiente. Diputado, ¿y cuál si ha tenido un impacto positivo? ¿Se ha reducido considerablemente el contagio en esta ciudad por estas medidas de cierre de algunas líneas del metro y del transporte público? Sí, así es. Se han tomado medidas y ha disminuido. La frase de quédate en tu casa, ahorita vamos a sacar una que salva vidas, ¿sí? Porque todavía la gente no está tan consciente de lo que estamos viviendo. Claro, entendemos que, bueno, el quédate en casa salva vidas, pero hay gente que tiene que salir y que tener libre tránsito para poder continuar con sus trabajos y sobre todo para las actividades esenciales, diputado. Para estas personas, ¿qué medidas se han tomado? Las necesarias también. ¿Cuál es? Hablar con ellos, por ejemplo, aquí en la alcaldía de Iztapalapa, donde tienes tu domicilio, ¿sí? Hicimos reuniones con los comerciantes, la alcaldesa, con los líderes de los tianguis, a donde llegamos a acuerdos muy grandes y generales de no ponernos el día de tianguis que nos tocaba para poder salvar vidas precisamente y no contagiar. Mira, estoy en una zona Iztapalapa donde
Si tú ves, estamos en un índice alto, es la alcaldía que tiene más contagiados, pero le estamos echando todas las ganas para salir adelante, tomamos todas las precauciones necesarias, se sanitizaron los mercados, en fin, todo lo que tenemos que hacer. Diputado, hay varias personas que nos preguntan con gran preocupación sobre si habrá en algún momento de esta fase 3, de esta contingencia derivada del COVID, algún toque de queda o multas a las personas que tengan que salir de casa, como ya lo hemos visto en otros países. No creo que pase todavía. Ahorita lo que sí tenemos que hacer todos juntos con tu programa, todos, sí, hacer una conciencia pero de gran magnitud para lograr este objetivo. Salvar vidas es la parte fundamental, ¿sí? Para lograr que estén bien nuestras familias, nuestros adultos mayores, toda la gente, pues, en sí, de esta Ciudad de México. Diputado, ¿cuáles serían las medidas que pudiera tomar la gente que tenga que salir de casa para sus trabajos o a comprar artículos de primera necesidad o que tengan que salir? ¿Cuáles son las medidas que usted recomienda? La medida principal es el cubrebocas. Segunda medida es nuestro gel. Hay que tener desinfectantes, tener en nuestra casa al llegar clarasol en los tapetes, hay por ahí un desinfectante que es el Lysol, hay que rociárnoslos, en fin, agarrar las toallitas, lavarnos las manos. Lavarnos la mano es vital y más para los niños, enseñarlos. Miren, hoy nos toca convivir con toda nuestra familia. Bueno, y también, diputado, al salir se recomienda, mantener la sana distancia. Si tenemos que estar en una convivencia familiar dentro de nuestras casas, seguir manteniendo esta sana distancia. Y, diputado, sabemos que, desafortunadamente muchas personas no cuentan con el dinero para comprar estos cubrebocas. ¿Se implementó algún apoyo para que se repartan, sobre todo en la línea del metro, en los diferentes del transporte público, que se repartan gratuitamente estos cubrebocas? Claro que sí, se están repartiendo en las estaciones del metro, se están repartiendo en los mercados, en Iztapalapa también se están repartiendo, en todas partes se están repartiendo. En toda la Ciudad de México y en las estaciones del metro. Así es. Diputado, ¿alguna cosa que quisiera usted agregar sobre esta contingencia? ¿Qué otras medidas se están tomando desde el Congreso de la Ciudad de México para aminorar sobre todo la crisis económica que ya estamos viviendo y que va empeorando cada semana de esta pandemia? Estamos tomando todos los diputados, todos en conjunto, porque a todos estamos incluidos. Ahí no hay partidos. Ahí es una necesidad tan grande que debemos sacar todos adelante para poder lograr el objetivo. Nos estamos reuniendo vía virtualmente y ver las medidas necesarias que podemos aportar. Miren, hay una cosa que los diputados aportaron, este es el salario, para que esto salga adelante. También supo usted que se donaron 400 millones de pesos por parte del Congreso, ¿sí? Para lograr el objetivo y poner un hospital para enfermeros. No alcanza. Tenemos que nosotros hacer más cosas eficaz, la necesidad de la gente que tiene que salir a trabajar. En caso hay diputados que están mandando a sus coordinadores a entregar casa por casa un apoyo alimentario. Diputado, hace 2 semanas tuvimos aquí en el estudio de Desde las Cámaras al diputado Mauricio Tabe, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y nos comentó que hay una partida dentro del presupuesto para este tipo de contingencias, misma partida que no se está utilizando. ¿Conoce de esta partida y el motivo por el cual no se está utilizando este dinero que se requiere, que es una urgencia para esta Ciudad de México? Claro que sí. Claro que sí que es una urgencia para México. Estamos en un proceso para poder reunirnos todos y lograr ese objetivo. Así es, diputado, pues estaremos aquí muy al pendiente, aquí en Desde las Cámaras, sobre los avances y las decisiones que se tomen en el Congreso de la Ciudad de México en cuanto a esta emergencia sanitaria. Muchas gracias por estar con nosotros aquí vía Zoom, quedándose en su casa y guardando la sana distancia. Gracias, diputado, por estar con nosotros.
Y ustedes no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches.